Nuevamente aquí vamos ahora a hablar sobre la distribución de frecuencias. ¿Qué es y cómo se hace una distribución de frecuencias? Las distribuciones de frecuencias son tablas en donde se agrupan los valores en categorías y se da el número de observaciones de cada categoría. Vamos a ver el siguiente ejemplo de la clase. Este ejemplo fue tomado de las estaturas de los alumnos de sexto APB. ¿Qué podemos decir en estos datos? Analicémoslos bien. Vean las estaturas: 1.76, 1,71 m, 1,51, 1,83, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir de estos datos? 1. Ahí está señalado que la más bajita es Daniela y que el más alto es Ángel. ¿Por qué? Porque uno mide 1,51 y el otro 1,88. El rango es una palabra muy importante, quiere decir el intervalo de valor, los límites o los bordes en donde están los datos. Aquí el borde más bajo es Daniela, que tiene 1,55, quiere decir que no hay una persona con una estatura más bajita. Entonces el rango aquí sería de 1,51. Y el más alto es Ángel. Quiere decir que en esta muestra que yo estoy tomando no existe una persona que sea más alta que Ángel. Esto es el rango. Ese es el intervalo en el que se desarrollan nuestros datos. En este caso, las estaturas del grupo. También podemos decir que son 26 alumnos. Veamos. Y hay algo muy importante que deben ustedes notar. Estos datos son no agrupados. Quiere decir que nada más pusimos una lista, sacamos las estaturas de los alumnos y ya. Ahí están sueltos, son datos sueltos que no, que sí nos dicen algo. Ya nos dijeron varias cosas. Quién es el más alto, quién es el más bajo. Podemos también ver algunas otras cosas que se repiten, algunos números. Hay varias personas con unos 67 de estatura. Hay otras con unos 78, hay varias cosas que sí podemos decir de estos datos, pero ojo, estamos hablando de que tenemos aquí todos los datos. Por eso es que debemos de hacerlos en una tabla que se llama distribución de frecuencias. Primero lo que debemos de hacer es decidir cuántas clases o grupos queremos. Yo lo asemejo como una cajita. Son cajas en las que se van depositando los valores conforme a cierto criterio. Por ejemplo, de tal a tal, los más bajitos de 1,51 a tal número van en la primera cajita. Los que siguen van en la siguiente cajita y así sucesivamente hasta llegar al último valor o a la última tendencia, que sería en este caso la estatura de Ángel. Por lo tanto, nosotros debemos de decidir cuántas cajitas queremos, que se llaman clase. Esto debe de ser con mucho criterio. Muchas veces las clases no revelan lo que queremos saber de la muestra, no revelan lo que queremos conocer de los datos. Para determinar cuántas clases o grupos hay varias maneras. Una de ellas es la raíz del número de observaciones. Aquí nosotros estamos hablando de 26 elementos. Por lo tanto, la raíz de 26 sería 5. 5.099. Aquí tenemos que tomar que serían 5 clases. Otra fórmula es 2 a la K. Esta 2 a la K quiere decir que nosotros en el K vamos a encontrar cuántas clases queremos, es decir, cuántas cajitas para que ahí depositemos las estaturas de los alumnos. 2 a la 1, por ejemplo, es 2. 2 a la 2 es 4. 2 a la 3 es 8. 2 a la 4 es 16. 2 a la 5 es 32. Si se fijan, nosotros tenemos 26 elementos. Entonces debe de ser un número entre 4 o 32, porque con 4 tendrían 16 elementos para ponerse en cajitas con 4 cajas, y con 5 alcanzaría para 32 elementos. Es otra manera de hacerlo. Nosotros vamos a ocupar el de la raíz, el del número de observaciones, que también da 5. Si se fijan, ambos dan 5. Otro es la fórmula de Sturges. Valdría la pena que la vieran y vieran cuál de estos 3 elementos les queda más confortable a ustedes para poder hacer sus distribuciones de frecuencias. Sturges se basa en el logaritmo del número.
multiplicado por 3.322 y sumado a 1. Eso le da el número de clases o de cajitas, como les digo. El segundo paso es determinar el intervalo o la amplitud de clase. Esto es muy importante. Cada clase debe de tener la misma separación. ¿Qué quiere decir eso? Que deben de estar a la misma distancia. Debe de ser la misma para todos los elementos o para toda la muestra. Hay varios de ellos. Uno de ellos es la siguiente fórmula. El rango mayor, o sea, el mayor menos el menor, entre el número de clases. Nosotros aquí pusimos el rango mayor. Recuerdan ustedes que la altura mayor era 1.88 y la menor era 1.51. Y este 5 salió de haber determinado que queríamos 5 clases. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la distancia o cada cuántos centímetros vamos a hacer una clase? Aquí el resultado da 0.074. Esto traducido son 7.4 centímetros. Nosotros tenemos que hacerlo en números más enteros. O 7 centímetros u 8 centímetros. Necesitamos decidir. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a fijar los límites de clase de manera que sea claro y cada observación quede o en un intervalo o en otro, pero no en ambos. Ahorita con el ejemplo creo que va a quedar más claro, pero de todas maneras los límites de clase los vamos a ver también más adelante. Ok, las distribuciones de frecuencia vamos a tener que hacer varios intentos. No nos va a quedar a la primera y vamos a ver por qué necesitamos varios intentos. Veamos el intento 1. Iniciamos con el 1.51, que es la estatura más bajita, y ahora contamos, dijimos, si lo vieron en la diapositiva anterior, eran 7 u 8 centímetros. Aquí yo elegí 8 centímetros. 1.51 más 8 centímetros me da 1.59. Esto era lo que les decía que debe de quedar muy claro. Si son cada 8 centímetros, así debe de quedar para todas las clases. 8 centímetros aquí, 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 aquí y aquí. Después, otro punto importante. Aquí es en donde yo también les decía que los límites de clase sirven para algo. ¿Por qué no puedo repetir aquí 1.59? Porque si no estaría confundiendo. Quien mida 1.59, ¿en qué clase se queda? ¿En la clase número 1 o en la clase número 2? El que mida 1.59 no puede estar adivinando o pertenezco al siguiente o pertenezco al anterior. Tiene que ser muy claro. Por eso iniciamos con 1 centímetro más 1.60. Después más 8 centímetros, más 8 centímetros me da 1.68. Volvemos a iniciar con 1.69 más 8 centímetros 1.77 y así sucesivamente. Este es mi primer intento. Vean por favor en dónde queda el último número de esta caja, que es la número 5. Esta clase va a tener a todos los alumnos que midan entre 1.87 y 1.95. Vamos con el segundo intento. Vamos de 9.9. Aquí hice 4 clases. Va de 9.9 y vuelvo a iniciar en 1.51, que es la más bajita. Con 9 clases da 1.60, vuelvo a iniciar en 1.61, con 9 centímetros de aumento 1.70 y así sucesivamente. Vean ahora dónde termina la última medida para la última clase. Esta es la número 4. Y veamos un tercer intento con 7 centímetros de aumento. Entonces aquí estamos hablando de vuelvo a iniciar en 1.51, que es la estatura más bajita, y ahora le sumo 7. 7 centímetros, 1.51 más 7 centímetros me da 1.58 y así sucesivamente. Estos 3 intentos nos están revelando algo. El primero llega la distancia más alta a 1.95. ¿Recuerdan ustedes cuál era la altura del más alto? 1.88. Quiere decir que aquí estoy perdiendo información. Aquí estoy metiendo más centímetros de los que debería de haber. Entonces estamos hablando de que sesgo, jalo la estadística porque no hay nadie que mida más de 1.88. 1.95 hace que esto sea incorrecto y que este intento número 1 no lo sea. El otro intento
también llega a 1.90, que es lo más que pudiera yo hacer, a menos que me fuera yo a más a dividir un poco más las estaturas. En lugar de 1.51 lo pusiera yo como 1.50 y medio, etcétera, etcétera. Aquí lo que yo les digo es que esta y esta son muy parecidas. Cualquiera de las dos está bien y el sesgo no es tanto. Si el más alto es 1.88, no es lo mismo tener 1.90 que 1.95. Aquí hay 2 centímetros de sesgo y aquí hay 7 centímetros. Entonces, lo más adecuado sería que en cualquiera de las dos que hay 1.90. Me decido por el intento 3 por una razón. Porque tiene las 5 clases. 1, 2, 3, 4, 5 que nos dijo la tablita en base a la raíz de n que eran las adecuadas. Y que de hecho, si hacemos los 3 procedimientos, 5 clases o 5 cajas o 5 lugares en donde van a depositarse las estaturas de los alumnos sería lo más correcto. Por eso es que también en este segundo intento no lo ocupo. Como podemos ver, si no calculamos de forma adecuada cómo van a ser las clases, los límites que se van a establecer dentro de ellas, podemos dejar o poner elementos que hagan que la estadística se mueva, que consideremos cosas que no debemos de considerar como 7 centímetros más, o que dejemos de considerar cosas que deberíamos de considerar, por ejemplo, que yo lo hubiera dejado y que dejara en 1.87. En 1.87 estaría dejando al último chico, que es el más alto, y que debería de ser 1.88. Es por ello que no hay nadie que mida 1.90 y menos 1.95, como se los decía. Aquí hay más jalar el elemento estadístico. Estamos perdiendo un poquitito de información. Obviamente lo que se quisiera es que fueran exactos. Podemos hacer uno exacto y de hecho van a tener muchos ejemplos ustedes en donde salga exactamente el rango mayor y el rango menor. Una vez que hemos hecho esta tabulación, vamos a ver ahora cuántos caen en cada categoría. ¿De qué se trata esto? Ahora yo ya sé cómo los voy a dividir. Voy a clasificar. En este lado, en la primera cajita, van a estar todos los que sean de tal medida a tal medida. Para eso se llama la frecuencia, que es la cantidad de veces que aparecen los datos. Veamos, esta es la primera categoría y trae a todas aquellas personas que midan entre 1.51 y 1.58. Entonces yo aquí empiezo a calcular. De 1.51 es Daniela y pongo aquí que ya cayó en esta cajita una vez. Después, ¿quién más mide entre 1.51? Y empiezo a recorrer. 1.58, aquí tengo 1 y ya llevaría 2. Después, ninguno, 57, aquí ya llevaría 3. Y empiezo así a abarcarlos. Y mido 1.56, aquí viene otro y llevaría 4. Después 1.56 ya llevaría 5. Vean que hago cada 5 hago una línea. ¿Para qué? Para separar de 5 en 5 y que me sea más fácil contar. Después tengo otro, 1.54, llevo 6 y 1.58, llevo 7. Yo no veo a ninguno más. Creo que terminé con la primera clase, que es todos aquellos que midan entre 1.51 y 1.58. Vamos ahora con la segunda clase. Son todos aquellos que miden entre 1.59 y 1.66. El primero se pasa. Este sería mi primer elemento. Después, no, porque se pasa por un poquito. Era lo que les decía, no puede caber en uno o en otro. Y en este caso no cae en esta casilla. Sí, este sería el segundo. Después 1.65, aquí sería el tercero. 1.65 sería mi cuarto. 1.64 sería el número 5. Y 1.64 sería el número 6. Creo que son todos. Vamos con la tercera clase. La tercera clase son todos aquellos alumnos del CEBETIS o del grupo 6APB que tienen estaturas entre 1.67 y 1.74.
Aquí estaría el primero. Después, aquí está el segundo. Aquí estaría el tercero. Aquí estaría el cuarto. Aquí estaría el quinto. Aquí estaría el número 6. Ya hay 6 alumnos, ya llevo 6. Y aquí estaría el número 7. Ok. Ahora voy con la clase número 4. Todos aquellos elementos que midan entre 1,75 y 1,82. Este sería el primero. 1,82. Este sería el segundo. Este sería el tercero. Y por último, la última clase. Todos aquellos que midan entre 1,83 y 1,90, que es la clase número 5. Aquí encontré el primero, pues ya básicamente son los que quedan. 1. Y después 1,83. 2. Y obviamente 1,88, que sería el más alto. 3. Veamos que estemos en lo correcto. 7, 5, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 26. 26 alumnos que está correcto porque son los que se les tomó su estatura. Ahí están los intervalos. Esos intervalos son la distancia que va desde el límite menor de estatura al límite mayor de esa o de cada una de las clases. Y después ya lo colocamos correctamente. Ya no tenemos que hacer más el conteo con palitos, sino ya poner directamente lo que se llama la frecuencia. Repetimos, la frecuencia es la cantidad de veces que aparecen los datos. Aquí hubo 7 alumnos, es decir, la cantidad de veces en que estuvieron entre este y este número. Aquí también es 6 entre este y este número.